arquitectura con mención honorífica por la Facultad de Arquitectura. Ha sido auxiliar de investigación de la línea de Patrimonio y Turismo del Programa de Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP. Ha apoyado en la coordinación del Servicio Social, logística de conferencias y exposiciones fotográficas, colaborador en publicaciones de libros, entre otros. En 2010 participa en proyectos de intervención y residente de obra de inmuebles de la Secretaría de Cultura. Su estudio de posgrado fue en la Universidad Politécnica de Valencia, patrocinado por la Fundación Carolina, concluyendo su máster oficial en conservación del patrimonio arquitectónico con especialidad en técnicas de intervención en el año 2012 y avalado en México con maestría, con registro y cédula profesional. Además, realiza trabajos de restauración y diseño de arquitectura civil y religiosa, así como es docente de tiempo determinado desde hace 10 años en algunas universidades privadas de la ciudad de Puebla, como son la UVM, la UMAP, la UDLAP, y en San Martín Texmeluca labora en el IED, en donde es decano. En la UVM fue tutor de alumnos y en 2 ocasiones presidente de academia. En el año 2020 concreta la publicación de su libro Convento de Santa María Magdalena a 400 años de la fundación de San Martín Texmelucan, y actualmente prepara 3 libros de colección Puebla desde el aire, donde ha captado fotografías, trazado planos y descripciones de los 10 volúmenes. Participa con crónicas y descripciones de inmuebles de su ciudad natal, así como relatos de usos y costumbres, además de ser promotor en ciclos de conferencias y eventos del patrimonio y cultura de San Martín Texmeluca. Sin más preámbulo, maestro, le damos la palabra y le damos el permiso para compartir. Adelante. Maestro, tiene su micrófono apagado. ¿Me comentas si la pueden ver? Ya se puede ver. Perfecto. Bueno, muy buena tarde a todos y todas presentes. Voy a dar paso a la exposición, la ponencia de lo que viene siendo un breve, pues, resumen de lo que es mi obra literaria, que es el análisis del convento de Santa María Magdalena, titulado, como lo ha mencionado Elizabeth, en la parte del convento. Este inmueble como tal, bueno, ha sido trabajado ya en tiempos pasados con lo que refería a mi tesis de licenciatura. Y el día de hoy, pues ya tengo la oportunidad de presentarlo y agradezco al mismo tiempo a quien me abre el foro para poder hacer una breve descripción, pero sobre todo una invitación a poder conocer este inmueble a través, lógicamente, de la obra y sobre todo hacerse presentes para observar sobre todo pues algunos elementos que se han ido de cierta manera alterando y otros conservando, pero sobre todo en la esencia que el día de hoy les presento, pues es también para que revaloremos precisamente lo que es nuestro patrimonio arquitectónico, sobre todo aquí en San Martín Texmelucan, que tenemos de cierta manera, pues en ocasiones poca valoración a lo que se tiene y en ocasiones pasamos por desapercibido muchas cosas en cuanto al análisis de la arquitectura, en cuanto al análisis de la cultura y las tradiciones, y que creo que es un común denominador en algunos municipios, porque toda la información se centra en los más famosos pueblos mágicos, en la tan afamada ciudad de Puebla, pero alrededor de ello también los municipios y en las ciudades, inclusive en las poblaciones, también tenemos patrimonio. El convento de Santa María Magdalena está precisamente encallado en esta ciudad, en San Martín Texmelucan, y es precisamente, nace a través de una orden religiosa. De las órdenes religiosas que nosotros conocemos, me voy a enfocar específicamente en la orden de los franciscanos, pero sobre todo existe, y a través del análisis que pude realizar, existe ramificaciones de los mismos franciscanos. Actualmente están conformados en una sola, pero sin embargo, en la época antigua, en lo que estoy hablando concentradamente, lo que viene siendo el siglo XVII, existían también otras ramificaciones. Dentro de ellas vamos a poder observar los alcantarinos, los recoletos y los capuchinos. Nosotros en el convento de Santa María Magdalena estábamos regidos por lo que viene siendo los franciscanos alcantarinos y comúnmente eran llamados así en la parte de Europa. Nosotros en la parte de España concretamente, por pertenecer a la Orden de San Diego de Alcalá.
por eso se le llamaba a nosotros en México como dieguinos. Y popularmente así es llamado y así es conocido aquí. Nosotros tenemos que conocer, y tuve que hacer precisamente el análisis de esto, porque vamos a ver que los franciscanos, como nacen en Italia, a partir del siglo XV se hizo sentir más fuerte la parte de su orden en España, donde ahí lo que querían hacer es precisamente retomar la idea del franciscanismo. Dentro de estas reformas existieron muchas otras, dentro de ellas vamos a poder hablar de forma general que estas reformas surgieron y fueron poco a poco, de cierta manera, siendo un poco más marcadas y más fuertes en cuanto a la austeridad, en cuanto a la forma de vida, y es como llegan también para nosotros en México las 12 primeras, los 12 primeros personajes que son los primeros frailes que llegan a la Nueva España en 1524, que estamos a un año de celebrar precisamente los 500 años de la presencia del franciscanismo en México. Pero sin embargo, para nosotros, en lo que tocante a lo del tema de los dieguinos aquí en San Martín Texmelucan, nos viene de la relación precisamente de las reformas que hizo San Pedro Alcántara, en ese entonces únicamente Pedro Alcántara, un fraile, y él las hace precisamente en su propia provincia allá en España, en el año de 1568. Sin embargo, cuando llega aquí a México, su objetivo de esta orden, que se llamaba la Orden de San Pedro Alcántara, allá comúnmente, les repito, se les conocía como alcantarinos. Sin embargo, como mencionaba en la introducción, tuve la oportunidad también de estudiar el máster en Valencia. Esto me llevó también a hacer un análisis comparativo de la arquitectura del Reino de Valencia. Por lo tanto, yo quería en aquel entonces conocer cómo era la arquitectura conventual de esta misma orden de alcantarinos, porque ya de cierta manera yo cuando fui allá ya tenía un conocimiento de la orden de religiosos aquí en México, pero yo con el afán de conocer la estructura arquitectónica para realizar un análisis tipológico, tuve que haber analizado en aquella ciudad, en el Reino de Valencia, tuve que haber analizado de cierta manera también conjuntos conventuales. Y sin embargo, me encuentro que precisamente hay en México lo que viene siendo la Orden de San Diego de México, que el objetivo era tal cual y únicamente pasar por México, por la República Mexicana, y trasladarse a lo que venía siendo Japón, porque ellos lo que querían era trasladarse a esta parte de México y de cierta manera pues hacer vida en aquella parte. Nosotros vamos a encontrar también en este tránsito algunos inmuebles que se fueron fundando, porque a la hora de pasar ellos, los alcantarinos a China, perdón, lo que querían hacer era únicamente hacer el tránsito y se quedaban a vivir en las casas conventuales mayores. Es decir, por ejemplo, los conventos grandes de Huejotzingo, los conventos grandes, por ejemplo, de Tepeaca, los conventos grandes de México, y de ahí hacer el camino, sale hasta la parte de Acapulco. Sin embargo, hubo varias diferencias entre ellos y por eso tuvieron que establecer casas conventuales. Dentro de ellas, en San Martín Texmelucan se establece precisamente una casa conventual porque viene algo importante, que a través de sus constituciones querían establecer formas de vida. Estas formas de vida venían obedeciendo al apego a la pobreza, a vivir en limosna, a un hábito sencillo, pero en su construir se viene apegado con las constituciones que deben de construir en base al Concilio de Trento. Sobre todo también que a partir de este Concilio de Trento surgir también con la pobreza y con la limosna y sobre todo la pequeñez. Esa sencilla parte que aparentemente para nosotros, a lo mejor practicantes o no, dentro de la religión, el sistema para los arquitectos tocante a la pequeñez es hablar de inmuebles reducidos en magnitud arquitectónica y magnitud de cierta manera estructural y también en ornamental. Sin embargo, analizando precisamente otros inmuebles, he tenido la oportunidad de sacar precisamente los 16 conventos que se establecieron de los alcantarinos, entre los cuales están Churubusco, México, Puebla, Oaxaca, Taxco, Pachuca, Zutepec, Acapulco, Querétaro, el de San Martín Texmelucan, Cuautla, Guanajuato, Aguascalientes, Tacuba, Córdoba y Valladolid, hoy Morelia. En pantalla pueden ver la advocación
pueden ver el año de fundación, el estado de conservación del convento o la ermita, en qué lugar se encuentran, tanto en estado como en localidad. Ven en dorado, en letras doradas, lo que viene siendo los inmuebles, en los cuales ya tengo oportunidad de tener un registro un poco más amplio y presenciado. Aquí vienen las fotografías de las fachadas de estos inmuebles que de cierta manera pues vienen siendo los inmuebles dieguinos. Muchos, cabe la observación de que muchos han sido de cierta manera utilizados para otro tipo de fin y otros han conservado su esencia. Sin embargo, existe únicamente un solo caso de estos inmuebles, que es el de Acapulco, que fue demolido. Aquí vemos en pantalla la fachada del Templo Convento de Santa María Magdalena, que es el tema del día de hoy, y el resto de inmuebles que podemos observar. ¿Qué sucedió? En Puebla, a través del conocimiento de lo que viene siendo el Virreinato de Puebla, en Puebla se establecen 3 inmuebles conventuales. El primero va por parte de la ciudad, de la cabecera, que se conocía como Santa Bárbara o San Antonio, el que se ubica precisamente en el barrio Bravo de San Antonio, ahí en la ciudad de Puebla. El segundo lugar en construcción o en fundación viene siendo en San Martín Texmelucan, que es el convento que les vengo a informar el día de hoy, y el último es el de San Antonio de Padua, pero en la ciudad de Córdoba. Si nosotros, y por eso pongo la imagen que aquí pueden observar, vamos a ubicar lo que es, permítanme, lo que viene siendo el convento de San Antonio de Padua en Córdoba, el convento de Santa Bárbara y posteriormente el convento de Santa María Magdalena. El objetivo, les repito, era de Veracruz llegar precisamente a estos conventos, pasar por México y de México ir a Acapulco. Entonces, lo que hago es el registro de todos los inmuebles con sus actuales estados de conservación, algunos abiertos al culto, otros realizados o reutilizados para servicios culturales, algunos templos derruidos y otros templos, pues bueno, en conservación, que son el total de 16. De ahí, algunos son utilizados para servicios culturales, otros para oficinas municipales, para áreas de educación, y como tal también existe el caso de que son utilizados para actividades religiosas. Y dentro de estos inmuebles que se encuentran utilizados para actividades religiosas, es decir, que todavía hay vida conventual, tal cual es precisamente el convento de Santa María Magdalena. Pero cabe la observación de que no es vida conventual de enseñanza, fue de enseñanza en cierto periodo de la época, pero como tal actualmente es inclusive declarado parroquia. Y también siguen en funciones algunos templos. Dentro de esto, de todas las investigaciones que pude realizar, me encuentro de la crónica más antigua que tenemos, precisamente en los franciscanos, es la de Fray Baltasar de Medina. Él establece, y nada más voy a permitirme leer una fracción, que dice, se tomó posesión en sitio del pueblo de San Salvador. Entonces yo cuando veo precisamente esta información, pues me quedo sorprendido, digo, bueno, ¿qué tenía en relación este pueblo? Bueno, San Salvador es conocido actualmente como San Salvador el Verde, que es un pueblo muy cercano acá a San Martín Texmelucan. Esto quiere decir que primero hubo fundación de los dieguinos allá en el pueblo de San Salvador el Verde, pero sin embargo, como vino el trazo del Camino Real de Puebla a la Ciudad de México, lo que se hizo es desvirtuar o retrasar, corrijo el término, retrasar el Camino Real, y entonces pasó precisamente por hasta cierta manera, como recién fundado San Martín, porque en San Martín se estableció una ermita. Esta ermita era atendida por los conventos de por el convento de Huejotzingo, y era atendida por los franciscanos, que no eran dieguinos, porque los dieguinos de cierta manera ya tenían una casa que se establecía en esta región, que era la del Verde. Sin embargo, hacer el retraso del Camino Real, se establece que estos dieguinos se vengan de lo que viene siendo el pueblo de El Verde, se vengan para San Martín Texmelucan. Y es por eso que surge este inmueble conventual. Para esto me doy a la tarea también de presentarles en análisis lo que es la parroquia de El Divino Salvador, como es denominada, y esta tiene tal cual características fundacionales del siglo XVI, es decir, presenta en partido arquitectónico mucho la arquitectura del monástico mexicano del siglo XVI, la barda trial, las almenas, los accesos, y demás espacios. Y otros, bueno, ya han sido destruidos, otros han sido rehabilitados, etcétera. De hecho, tuve oportunidad hace ya bastantes años
en conocer cómo estaba conformado el panteón en San Salvador el Verde. Sin embargo, con este trazado del que yo les platicaba, es precisamente como se establece aquí en San Martín Texmelucan, pues este inmueble religioso a partir del obispado poblano, como viene siendo que les repito, venía de Veracruz, pasaba por el obispado poblano, iba a México y terminaba precisamente en Acapulco. Con esta localización se puede conocer con esta imagen ya, bueno, en primer lugar hablo de 1861, que existía este camino real y ya había mapas donde aparecían lo que es el convento, pero el convento se establece en el costado precisamente, y lo repito, del camino real, y en el centro de la ciudad llegan entonces los del clero secular a establecer su parroquia. Es decir, se encuentra en un plan, en una planimetría urbanística desconcentrada, de cierta manera, del centro de la ciudad, porque regularmente en algunas ocasiones, como el caso de Amozoc, como el caso de Huejotzingo, que se encuentran también el inmueble franciscano y el inmueble, perdón, el regular y el secular, es decir, el franciscano y el secular. Entonces también tenemos, y pude analizar la obra bueno, de Margarita Martínez del Sobral y Campa, que hace unos días falleció, y ella hace el análisis en su libro de los conventos franciscanos poblanos y el número de oro, también presenta un análisis de este inmueble religioso de Santa María Magdalena. Ya muy actualmente tenemos la ubicación de lo que viene siendo para nosotros el antiguo Camino Real, después fue la supercarretera de México a Puebla y actualmente es la Avenida Libertad. Este que estamos viendo acá venía siendo el conjunto, todo esto, el conjunto conventual de Santa María Magdalena. Nosotros podemos ver en la parte posterior todavía lo que es la parte de la expropiación de los bienes eclesiásticos que expropian precisamente la huerta y en aquel entonces se instaura el ferrocarril interoceánico. Y en esta otra porción pues vemos la parroquia y el zócalo. Con esto, estas descripciones y estas crónicas las pude encontrar también en la fuente de pues el libro de pues Pilar para todos los investigadores aquí en San Martín, que es del maestro Jesús Contreras Hernández, que es el cronista oficial. Y en base a algunas crónicas y descripciones que él hace en su libro, yo voy precisamente a lo que viene siendo la biblioteca de la UNAM, el Archivo General de la Provincia de Franciscanos, el propio archivo en Lecumberri, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca La Foragua y otros archivos antiguos, pues para ver qué era lo que sucedía exactamente con la arquitectura, y sobre todo la historia. Por ahí me encuentro esta frase de Gerardo Murillo que dice, las iglesias poblanas son improvisaciones floridas, audaces, perdón, y pintorescas, porque Gerardo Murillo hace un recorrido en aquellos años con el famoso Guillermo Calo, hace un recorrido con él fotografiando algunos inmuebles religiosos y él hace este boceto. Este boceto trae mucha información gráfica para lo que a continuación también viene siendo pues parte de esta investigación. En aquel entonces yo cuando empecé precisamente a hacer esta búsqueda de información tanto histórica como fotográfica, lo que hago es establecer y pues pedir que me sea de cierta manera proporcionadas fotografías de las cuales solamente pude tener acceso a dos en aquella época, estoy hablando más o menos como del año 2007, que en aquel entonces me prestaron solamente estas dos fotografías que posteriormente les voy a presentar más a detalle porque me sirvieron para el análisis de los retablos. Otra fotografía que en aquella época, pero ya un poco más a posterior, fui encontrando esta otra fotografía donde podemos observar la característica antigua del convento, del inmueble religioso, así como también particularmente esta imagen y esta sección que les estoy marcando, que es el famoso surtidor de agua que venían a proporcionar agua del convento a la población. Tradicionalmente hay un sitio que se llama La Conchita, aquí en San Martín. Ese sitio llamado La Conchita nace el nombre precisamente por la conchita que se tenía como tazón, por así mencionarlo, de el que proporcionaba el agua del convento a la población. Mucha gente, incluido mi padre, cuando viajaba en lo que viene siendo el tren, pasaban a tomar agua precisamente a esta conchita y de ahí se conducía en este camino hacia lo que viene siendo la estación del tren
que ya les dije que estaba atrás del convento. Dentro de estas fotografías que pude localizar, me proporcionaron esta otra, donde podemos encontrar grandes informaciones, no solamente históricas para la época del año 1944, sino también en cuanto a la religiosidad popular, que también tenemos por ahí hasta a veces algunas faltantes en algunas poblaciones, pero sobre todo información para el retablo y la ornamentación. Posteriormente también encuentro esta otra fotografía que el propio archivo del convento me fue proporcionando. También fui encontrando otras fotografías antiguas de las cuales me fueron de cierta manera nutriendo las comparativas a las cuales yo quería llegar para hacer el análisis histórico, arquitectónico, pero sobre todo la composición original del convento, incluido que cuando pasan las primeras expropiaciones, bueno, que pasa la expropiación de los bienes eclesiásticos, lo que viene siendo, les hablé hace un rato, de lo que viene siendo la antigua ermita que atendían los franciscanos de Huejotzingo. Esa antigua ermita tenía su sitio en esta parte de esta capilla, acá en San Martín. Posteriormente, cuando llegan los dieguinos del Verde, que aproximadamente el Verde se encuentra por aquí, está, si no me falla la memoria, son como 11 kilómetros, poco más, poco menos, de acá se trasladan para acá y atienden esta ermita los dieguinos. Y ya que tienen precisamente concesiones de recursos para poder construir el convento y el templo, establecen ya la construcción de este inmueble, toda esta magnitud de nave de 5 tramos que ahorita les voy a presentar. Actualmente tuve la oportunidad de conocer el libro de gasto del año 1615, que es el año de fundación que se tiene como fecha de las obras que se estaban realizando en ese convento. Entonces, pude tener el registro de cómo se pagaba en reales, cómo se pagaba y de dónde se traía, por ejemplo, el material para el suministro de la obra, que me encontré inclusive que había un personaje que mencionan el nombre, que venía de Tlaxcala y traía el tejamanil. Entonces, para la misma obra y que se le pagaba inclusive a los albañiles para la construcción. Entonces, todo ese tipo de información, de hecho, todavía hasta la actualidad, sigo todavía encontrando pues algunos elementos. Esta vista es de la fototeca y me encuentro esta parte que es el ábside del convento, la antigua ermita, posteriormente ya el conjunto, el convento nuevo, el templo nuevo y lo que viene siendo el convento. El antiguo convento, con la expropiación de los bienes, lo utilizan para una escuela y posteriormente se lo prestan a la Cruz Roja para que establezca ahí sus propias instalaciones y todavía hasta la fecha sigue en aquella posesión. Les hablé de Margarita Martínez del Sobralicampa. Ella decía en su libro, y fue algo que tuve que de cierta manera hacer el análisis de su texto en aquella época, porque menciona que el convento estaba invertido, porque cuando ella se presenció en este inmueble, y les dejo precisamente esta vista, dice, la parte de atrás del convento, palabras más, palabras menos, es mucho más amplia que el frente. Sin embargo, pues es en cierta manera lógico porque ya no encontró como tal toda la estructura de lo que viene siendo la huerta y ya hubo mucho cercenamiento por parte de la expropiación de los bienes eclesiásticos. Entonces, ese antecedente de Margarita Martínez de Sobralicampa también me sirve a mí para reforzar la orientación original del inmueble religioso, que en aquella época no tenía por qué haberse movido de cabecera a la parte frontal del templo, porque no tenía razón. En primer lugar, porque se atravesaba el camino real. Y en segundo lugar, si hacemos la observación de la orientación de la antigua ermita, tenían que respetar la orientación del acceso de los fieles y la orientación con el nuevo templo. Esta imagen es del año 1863 y se titula Las partes de guerra que afirmaban que en San Martín estaba en posición de las huestes francesas. Al pie de foto dice San Martín, cuartel general del general Comonfort, durante la sesión de Puebla a partir del boceto del señor Cibot. Esta información viene en francés y estamos viendo precisamente toda la conformación del conjunto conventual y de este otro lado la conformación de la parroquia. Y al fondo nuestro Totolquemen, que es precisamente el cerro de icónico precisamente aquí en San Martín. También vemos otra característica acá que viene siendo los huejotes o agüejotes,
que es el nombre del toponímico de Huejotzingo. Y acá, bueno, lógicamente vemos la tropa que va precisamente conduciéndose en el camino hacia la Ciudad de México. Les hablaba yo hace un rato de lo que es la construcción de nuestro ferrocarril interoceánico y hago la observación de que el pasado 16 de septiembre se festejó, se conmemoró los 130 años del ferrocarril aquí en San Martín. Y bueno, la estructura de cierta manera ha sido también un poco alterada, sobre todo en las cubiertas y algunos repintes. El inmueble religioso, para realizar precisamente el análisis del inmueble religioso, perdón, tuve que tener en cuenta el trazo del conjunto conventual en su estado actual. Lógicamente, al hacer el trazo del convento, me di cuenta de todos los espacios que se tenían en conformación, así como las áreas antiguas. Sin embargo, en mi libro hago el aporte, pues tal vez me atrevo a decir, el primer aporte en un libro de arquitectura religiosa de la realidad aumentada. Tuve la oportunidad de que me apoyaran para realizar a través de una aplicación, porque me realizaron la aplicación, se descarga uno la aplicación en el libro, en la parte de atrás, ustedes van a poder encontrar el código QR y la parte de la aplicación, y con su dispositivo móvil, lo que pueden hacer es ubicar con la aplicación y alzarlo en tercera dimensión para poderlo ver precisamente el inmueble. Todavía está en arreglos la parte interior, pero sigue aún en proyecto precisamente para que pueda ser ya una realidad aumentada mucho más certera y precisa en la época contemporánea, pues lógicamente por la parte del interior del inmueble, pero el exterior ya se encuentra formado. Dentro de esto, hago el análisis de lo que viene siendo los espacios, es decir, para poder analizar un inmueble religioso se necesita conocer por áreas y eso me ayudó tipológicamente a poder interpretarlas, es decir, el área creatofana, el área teofana, el área sacra y el área de servicios. Todo esto a raíz precisamente de lo que venía siendo como base el análisis de la tesis doctoral y posteriormente el libro en el cual participé de la doctora Luz del Carmen Jiménez Caro, que también hace algunos años presentó una ponencia sobre los conventos, el análisis de la tipología de los conventos. De ella recibo todo el conocimiento para poder hoy también interpretarles este inmueble. El convento de Santa María Magdalena se traza sobre el camino real y tiene la estructura en la parte de lo que es la barda trial. Esta barda trial y esta espadaña que ustedes pueden ver acá fue un añadido de 1951 que en alguna época contemporánea, hace no más, no menos de unos 10 años, 7 por muy poco, trataron de repellarla. Entonces, pues lógicamente no se puede repellar un elemento fingiendo que es antiguo. Estos elementos llamados florones, pero también el término propio es para el inmueble de Santa María Magdalena, copones. Y recalco el término correcto, copones, porque dentro de la iconografía de Santa María Magdalena está el copón. Entonces, este inmueble religioso tiene también en su barda atrial elementos de los atributos de Santa María Magdalena. Dentro de esto, me regreso un poco para hacer una ligera observación. Años después, esa famosa conchita de la cual yo les hablaba fue tapiada y en ese lugar se colocó una placa la cual hacía mención de la electrificación y el surtimiento de agua potable aquí de esta región de la ciudad. Hace unas semanas, 3, 4 semanas atrás, esta placa de la cual yo les estoy marcando fue robada. Este es el acceso procesional con toda su descripción, la cual ustedes van a poder encontrar a detalle con todos los elementos, y aquí tenemos iconográficamente el grabado de los estigmas de San Francisco de Asís y en la portada principal el grabado de la Inmaculada Concepción, que ahorita voy a hacer también unas precisiones. Casualmente, en una de las casonas antiguas de acá de San Martín, me encuentro en Talavera esta representación. Esta representación que trae este arco simulando un gran nicho para albergar una campana dentro de toda la espadaña, pero sobre todo muy en característica me sirve para conocer esta área que venía siendo el acceso a el convento, lo que es denominada también la portería, y del otro lado un acceso para áreas y talleres y otros servicios, así como también en 1991 se da esta fotografía en la cual ya se encuentran alteraciones.
y actualmente estas campanas, estas espadañas que fueron añadidas, ya se tapiaron como tal para construir una de las habitaciones para los frailes. También en estos espacios podemos encontrar lo que viene siendo las famosas estaciones del Vía Crucis. Estas estaciones del Vía Crucis fueron determinantes porque se establecían para el rezo de los franciscanos en los días, específicamente en los viernes de Cuaresma, y eran rezados por los hermanos terciarios. Tiene una tipología similar al convento de Churubusco. Sin embargo, también en el espacio de lo que es el atrio se ubicaba lo que viene siendo el famoso Campo Santo o el Panteón. En este sitio se estableció también un acceso en esta área que posteriormente fue tapiada y de cierta manera no conocemos su estructura original, pero por sus características tuvo que haber tenido de cierta manera una techumbre pues muy marcada y un arco, porque aquí se puede ver precisamente el tapial del propio arco. Y por dentro teníamos estos muros en remetimiento, lo que viene siendo estos espacios que actualmente la han utilizado toda esta área para poner una cafetería, tapiando parte de lo que viene siendo este acceso antiguo, incluyendo también alguna de las estaciones del Vía Crucis de acá y de una parte de la zona de la misma capilla expiatoria de la cual ahorita les voy a hablar. Acá en este lugar encontré apenas estas fotografías, unas por el señor Peter Smithers de 1951 y otras fotografías en donde se puede ver en esta sección uno de los monumentos monumentos funerarios propiamente determinados, y también acá una pequeña capilla funeraria. Estos monumentos son muy comunes, fueron muy comunes para marcar precisamente las tumbas de algunos personajes o de cierta manera de pues personas que regularmente, cabe la aclaración, de que en lo que es el presbiterio se enterraban a los frailes, en la nave del templo se enterraban a los patrocinadores, en la nave del templo, y a la feligresía en general allegada a el inmueble se le enterraba o tenía derecho, bueno, se les tenía permitido el enterramiento en lo que viene siendo el atrio, que es precisamente esta zona. Ahora, dentro de las crónicas y descripciones del antecedente histórico del convento, encontró el maestro Jesús Contreras, nuestro cronista oficial, encontró en la parroquia el asentamiento de que los héroes, por así decirlo, de la Reforma aquí en San Martín, lo que viene siendo Albino Labastida, Ignacio Nieva, fueron enterrados en el atrio del conjunto conventual. Pero de cierta manera no tenemos a ciencia cierta ni ubicada la tumba o el lugar exacto en el que fue enterrado. Y complemento también esta parte. En las descripciones que pude encontrar sobre libros de enterramiento que logré localizar actualmente, pude observar de que hubo también enterramientos de algunos generales, y por ahí alcanzó a recordar que mencionaban de un caballero, de un comandante o general Águila, algo así, que tenía un cargo precisamente en la parte de los generales de la época. Ahora, estas fotografías también me permitieron el conocimiento actualmente de poder observar el color en el cual se encontraba el inmueble religioso, es decir, en el frontispicio. Estos colores que ustedes están viendo son precisamente colores típicos de los inmuebles religiosos, pero sobre todo cabe recalcar que el color rojo o el color ocre, si ustedes nos ponemos y nosotros nos ponemos en comparativa, la Catedral de la Ciudad de Puebla también tuvo un color rojo o tiene todavía un color ocre. Este color, tal cual lo tiene, fue porque en aquella época las ordenanzas de Palafox decían pues recomendaban, tal cual dije ordenanzas y después dije recomendaban, que los inmuebles del territorio palafoxiano como tal se pintaran en color rojo. Por eso se tenía este color tal cual. Vamos a tener acá lo que viene siendo también un añadido del mismo reloj de Talavera que se coloca en esta parte de acá y del cual tengo una reproducción aquí a mis espaldas que ustedes pueden ver en la parte de acá posteriormente. Este escudo también me va a servir para algunos elementos que ahorita voy a mencionar, así como la parte de lo que viene siendo el acceso al mismo convento por parte de la portería. Actualmente, pues bueno, tenemos esta perspectiva, o se tenía esta perspectiva en el año 2021, donde todavía se podía ver en carácter de original estas argamasas
de la estigmatización de San Francisco, así como esta vista de lo que es el atrio del convento y todo el espacio en esta zona, que en esta área fue o es precisamente el área de oficinas y otras más áreas que después se fueron contemplando. Hablo del frontispicio porque es necesario conocer que en la parte de acá está, y nada más tocaré por no extenderme un poco más, el tema de señalar precisamente este escudo. Este escudo es un escudo como un escudo de afiliación a la Basílica Romana Lateralense bajo Pío VI en el año de 1782. En este año existían 3 basílicas por las cuales se concedían indulgencias plenarias y otras concesiones de alta alcurnia eclesiástica, podría decirse de forma práctica, porque solamente existía la de San Juan de Letrán, la de Santa María de la Mayor y San Pablo Extramuros, pero también existía la de San Pedro. Perdón, fueron 4 basílicas. Dentro de estas, lógicamente, tenemos el permiso y la autorización con este escudo de precisamente de San Juan Bautista, porque está lo que viene siendo San Juan, aquí está Jesucristo y el Espíritu Santo, así como unas descripciones de argamasa en letras que podemos observar en este fragmento de fotografía. Bueno, ¿qué pasó? En la parte de acá vamos a poder conocer también lo que viene siendo la portada en cantería, con algunos escudos, tanto las conformidades como escudos de cierta manera propios de los mismos franciscanos. En el último cuerpo, que es el tercer cuerpo, en el segundo cuerpo encontramos el nicho de Santa María Magdalena, también con su copón y su libro. Y en la parte de abajo tenemos tradicionalmente el trazo del cordón en la parte del perímetro de lo que viene siendo el arco. Bueno, retomando el tema del escudo del escudo de San Juan de Letrán, por aquellos años, muy recientemente, ¿qué será? ¿El 2004? No, mentira, poco más para acá, como el 2017, se dieron varias intervenciones y entre ellas surgió el afectamiento de que se les ocurrió quitar todo el repellado de todo el frontispicio y a mí, tal cual me permitió fotografiar todavía, la parte original en pintura de color ocre o más bien rojizo que todavía se tenía en esta parte del frontispicio. Pero de las peores cosas que se hicieron fue que demolieron todo lo que viene siendo el escudo y le añadieron estas letras. Es decir, todas estas letras que actualmente podemos ver, inclusive los ángeles que tenemos, ya no son originales. Pero sin embargo, yo sí tengo el registro en mi libro y registros fotográficos como tal. ¿Qué sucede? El atrio sigue en función, sigue siendo y sigue habiendo una actividad religioso popular en la cual se ha tenido precisamente mucha influencia. Y actualmente tenemos el traslado de la Archicofradía del Perpetuo Socorro, que estaba originalmente en la parroquia y por cuestiones personales, entre otras situaciones, se pidió precisamente como nueva sede el convento franciscano. Por lo tanto, es como tal la primera archicofradía que se funda que tiene cobijo o que acobija actualmente el convento. Eso ya es un antecedente histórico para nosotros. En fachada tuve que hacer el levantamiento arquitectónico a través de un levantamiento topográfico que me pudo precisamente permitir todas las alturas y el análisis específico de las dimensiones, sobre todo para establecer un antecedente arquitectónico pues para el municipio, porque no existían, y repito, ni planos ni levantamientos en fachada. En el interior del inmueble se compone precisamente de todos estos tramos, que son 5 tramos de nave, así como su capilla anexa o capilla expiatoria, el atrio, en esta zona se estableció el dispensario, toda esta sección un poco más era lo que viene siendo la huerta y otros espacios que estoy marcando actualmente, y en esta sección es la parte de la capilla del Señor de las Maravillas. Actualmente lo que viene siendo el convento, pero este convento, por así decirlo, estos espacios fueron posteriores al original que se encontraba en toda esta zona donde, les repito, actualmente está la Cruz Roja. ¿Qué sucede? El primer tramo es realmente, y por eso denomino esta ponencia y a este inmueble como una joya del barroco,
porque tenemos retablos, tenemos pinturas, tenemos varios elementos, tanto escultóricos como pictóricos, que son de alta relevancia a nivel, pues, novohispano. Tenemos acá la presencia de un lienzo con estas dimensiones que se llama el lienzo de la Inmaculada Concepción, así como también este otro lienzo de los mártires franciscanos. Tenemos y todavía tenemos la oportunidad de conservar lo que viene siendo nuestro cancel, que es precisamente todavía pues una joya en labra porque aún conserva el escudo de las conformidades en su labra. Y en la parte posterior, pues el coro. En el segundo tramo tenemos esta obra maravillosa que es nuestro órgano monumental. Y en la parte superior tenemos estos ángeles y los tubos de estaño y otras cosas que ahorita les voy a comentar. En la parte de abajo, siempre desde pequeño me llamó la atención estos atlantes que se encuentran en esta parte de acá, que simulan detener y cargar precisamente la tribuna de lo que viene siendo el coro. Cabe la mención de que esta capilla que ustedes vemos acá no existía. Esta capilla fue un añadido posterior porque se funda la Tercera Orden. Entonces, primero se tenía todo lo que viene siendo el templo y tenía en esta parte de acá un acceso secundario, como tradicionalmente lo marcan las normativas de construcción de los franciscanos, es decir, tener un acceso al norte y por eso comúnmente se le llama la porciúncula. Entonces, teníamos un acceso por esta sección que es el atrio y otra salida por esta parte que es la parte norte. Sin embargo, al instalarse la Tercera Orden, se funda en este acceso también lo que viene siendo y nace la capilla de la Tercera Orden. Y aquí están viendo en pantalla todavía parte del frontispicio precisamente de este acceso secundario. Ahora, me permito compartir este pequeño video para que ustedes puedan escuchar que todavía funciona nuestro órgano monumental. ¿Y se escucha? Sí se escucha, maestro. Gracias. Sí. Bueno, este órgano ha sido muy afamado y ha sido precisamente pues objeto de grandes elogios porque todavía tenemos la dicha de que funcione ya con una tecnología electrónica porque se adaptó precisamente un sistema para que siguiera en funcionamiento. Sin embargo, todavía funcionan, bueno, en el libro y aparte hay investigaciones muy específicas sobre la estructura de este convento, así como su historia y cómo llegó también aquí a México, que de ello también les tocó en el libro. ¿Qué sucedió dentro de las investigaciones que pude realizar? Me encuentro que tipológicamente la ubicación del órgano en esta zona norte de los inmuebles religiosos casualmente tenían una mejor acústica. Entonces, a través de pues mi conocimiento de los conventos de los mismos dieguinos, pude encontrar en San Antonio de Querétaro la única comparativa de órgano que aún se conserva de la época antigua, y este es su órgano del convento de San Antonio de Querétaro. Allá tienen esta estructura y acá tenemos el monumental. Ambos, si no me falla la memoria, bueno, el de San Antonio de Querétaro también sigue y también funciona, pero lógicamente la monumentabilidad, la ornamentación, el barroco y todo lo demás lo tenemos más marcado aquí en San Martín Texmelucan. En la parte del análisis de los retablos, tuve que hacer un análisis descriptivo y específico sobre las iconografías, así como también la ubicación y catálogo de las esculturas y pinturas que se tienen. Dentro de ellas, muy actualmente me proporcionó el doctor Agustín Solano esta diapositiva donde tuve oportunidad de darle el recorrido aquí en San Martín, en el convento de la Magdalena, para que él también tuviera un registro que ya tenía, pero muy actualmente lo hizo, sobre los retablos de acá de Santa María Magdalena. Entonces él me comparte esta diapositiva que es muy enriquecedora porque hay que analizar de cierta manera los retablos de una forma formal, con un análisis comparativo, con un análisis contextual, con un análisis iconográfico, con un análisis documental y con un análisis de conservación. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar cada una de las estructuras con respecto a esta seriación de elementos, vamos a poder encontrar un sinfín de documentos y antecedentes históricos, arquitectónicos, escultóricos, culturales, etcétera, etcétera. Ahora,
Simplemente para el análisis, yo lo que hago es hacer de forma práctica, hacer este establecimiento, ¿no? De forma general. Lo que viene siendo el sotabanco, la parte de abajo de los retablos, la predela, las calles, que son estas que estamos marcando, la cornisa y el remate o el atrio. Entonces ya con esto ya les puedo dar el conocimiento de lo que vienen siendo los retablos del convento, que son precisamente estos que estamos observando en pantalla. Casualmente, este retablo que se encuentra acá estaba dedicado a San Juan Nepomuceno, un santo muy afamado en el siglo XVII, pero sin embargo, de él solamente conservamos todo lo que viene siendo las pinturas, porque a ciencia cierta no se sabe qué pasó con la escultura en aquella época y también se ha venido alterando el cambio tan drástico que en ocasiones propician los mismos encargados del inmueble con subir y bajar los santos de un lugar y trasladarlos a otro. Dentro de este podemos observar también acá el recubrimiento de un lienzo que termina pues de cierta manera, o repito el término, de recubrir todo el total del muro. Este es otro el tercer tramo, otro de los retablos, y aquí vamos a poder establecer y les hago la mención de que en 1954 se da la demolición de las predelas y el cambio de piso y se sustituyó por el famoso piso de Santo Tomás. Entonces aquí vamos a poder ver y observar también el piso de ladrillo y también vamos a conocer la ubicación original de nuestro púlpito. Ahora, con eso vamos a conocer los elementos, pues de cierta manera iconográficos, de que se tienen y que se complementan con el mismo lienzo y el propio muro. Sin embargo, mucho se ha alterado con la sustitución de estas predelas por estas otras entablados en color vino. Sin embargo, bueno, ahí está la estructura, el tornavoz, la tribuna y la base octagonal. Sin embargo, y hago una pausa, cuando se sustituye lo que viene siendo las predelas, en la parte de acá del entablado, hace algunos años se cayó una de las tablas que se tenían, lógicamente porque la gente llega y se recarga en el retablo, llega y me ha tocado ver que colocan inclusive las bicicletas sobre eh, este, esta parte de acá del retablo, lo estoy señalando, es de hecho el único retablo que la conserva. Entonces, esta parte de abajo del arranque del retablo, por así mencionarlo, es pues desafortunadamente objeto de que la gente se recarga, los niños juegan, y otras cosas, ¿no? Entonces, acá en esta observé que al caerse esta pequeña tabla, pude notar que hay todavía presencia de frescos. Entonces me encontré esa característica y lógicamente la empecé a comparar con otras fotografías antiguas. Nuevamente podemos observar el retablo de la Virgen de los Dolores con esta estructura, los ornamentos propios y también el mismo lienzo que complementa el propio muro. Este es otro de los retablos que es el más completo también que se tiene porque se compone de 3 cuerpos, ¿no? O de 2 cuerpos y la parte del remate. De ellos hago toda la descripción pictórica, toda la descripción escultórica y así también, pues bueno, voy marcando todo lo que vienen siendo, pues, la ubicación estratégica de un camarín. Esto que vemos acá, de atrás del nicho, de estas telas que se le colocan para cubrir la oquedad del camarín, aquí con nuestra Virgen de la Inmaculada Concepción, podemos observar acá en la parte del plano nuestro camarín. Caso particular, la ubicación de espejos, ¿no? Que regularmente es un elemento muy marcado, los espejos, en algunos inmuebles religiosos, pero sobre todo de la Inmaculada Concepción y especialmente de la Virgen. En el segundo tramo vamos a poder observar el lienzo de la Virgen de Guadalupe, pues porque los dieguinos eran muy allegados en defensa y sobre todo pues allegados a la Virgen de Guadalupe con tanta devoción que le tenían, así como a la Inmaculada Concepción. Y estas obras escultóricas, que son precisamente de un lado San Pedro Alcántara, que por eso recibe el nombre de Alcantarinos, y San Diego de Alcalá. Y en el remate vamos a poder observar estas columnas, y aquí quiero que pongan atención, porque ahorita voy a hacer la mención de qué sucedió con las columnas que se ubicaban en esta parte del cuerpo del retablo. Tenemos otro retablo que es conocido como el retablo de
la Santísima Trinidad. Sin embargo, y originalmente no conocemos tal cual a quién estaba dedicado, porque de la única fotografía antigua que se tiene, casualmente el retablo, la fotografía, la fotografía fue tomada alrededor de la época de Semana Santa, lo cual en aquella época todavía se velaban o se cubrían con telas los nichos y las esculturas. Entonces, en esta fotografía, pues desafortunadamente no podemos conocer a quién originalmente estaba dedicado este retablo. Sin embargo, aquí podemos ver un San Miguel Arcángel, que este San Miguel Arcángel actualmente pues no sabemos en dónde terminó ni en dónde se encuentra actualmente. Tenemos otra fotografía esta fotografía fue precisamente pues prestada por la familia Cruz Mexicano y es del año 1954, cuando sus padres eran terciarios. Entonces aquí se puede ver la ubicación de San Francisco con todas estas telas que se ponían para el resplandor de la fiesta que está muy próxima, que es de San Francisco. Por el año 1975 se mandó a colocar esta otra pintura muy moderna de la Santísima Trinidad, la cual pues lógicamente contrastaba con el inmueble y sin embargo pues se les ocurrió mandar a labrar y hacer esta otra que pues es la que actualmente se encuentra. También podemos ver muy marcada la sustitución del San Miguel Arcángel. Aquí estaba otro santo y aquí después estaba San Diego de Alcalá, ya estaba la Santa Clara y actualmente pues está Santa Clara y está San Francisco de Asís. Es decir, lo han transformado y en cuanto a la colocación de los mismos santos. Esta fotografía fue del año 1989, que fue también de las que me prestaron para hacer la comparativa de qué periodo a qué periodo tardaron en cambiar, por así decirlo, de imágenes. Y muy marcado está en 1999, cuando se le toma fotografía a la tribuna, se trae precisamente la fotografía de de la Santísima Trinidad, pero con las tres personas de forma idéntica, que fue después una alegoría, una representación que de cierta manera fue inclusive hasta prohibida. Ahora, con base a esto, vamos a ver la época actual del mismo retablo y también, sobre todo, este elemento mueble único en San Martín Texmelucan, pero que se tiene para la vista y el descanso de los frailes enfermos. Es decir, así como existían en los conventos de monjas las tribunas para las monjas enfermas o ancianas, existió en San Martín Texmelucan esta tribuna que era para los frailes precisamente enfermos, porque hay una puerta en esta sección que da precisamente inmediatamente a lo que venía siendo la parte del claustro. Todavía se pueden abrir estas puertas y esta otra puerta, porque se puede tener una visión directa, esta hacia el altar, esta hacia la parte de la Inmaculada Concepción del retablo y la feligresía, y otra puerta que está acá atrás que da directamente al coro y a observar el órgano. Es precisamente esta la estructura y vamos a conocer también la composición. Ahora, nosotros vamos a poder ver que en el año de 1954, les repito, hubo muchas reformas. Entre ellas, se mandó a quitar todo lo que viene siendo el repellado de los contrafuertes, de la parte de los arcos y de la parte de la cúpula, así como las pechinas. Es decir, fue una alteración atroz para nuestro patrimonio porque se perdieron muchos frescos de los cuales ahorita van a poder conocer y ahí está una fotografía de evidencia del acceso y sobre todo, pues bueno, de que sea precisamente pues conocido estos espacios que tienen precisamente esta vista que era única para nuestros frailes ancianos. Esta otra fotografía, me permito comentarles que a través de la fotografía antigua, la imagen del doctor Atl que les hacía yo mención al inicio, vamos a poder conocer que la cúpula tuvo de cierta manera 4 escalinatas, de las cuales solo nos resta una, porque se les ocurrió derrumbar 3 de ellas. Así como también vamos a poder conocer el recubrimiento de talavera y de azulejo que se cubre precisamente en el año de 1954. En otra fotografía que me proporcionan, vamos a poder encontrar también las otras escalinatas que daban precisamente hacia la parte de la linternilla. Lógicamente, haciendo un elemento de fuerza, porque precisamente hay compresión en cuanto a las fuerzas que emite pues el casquete esférico. Sin embargo, en aquella época de 1954 se manda a recubrir
todo lo que viene siendo las bóvedas del templo conventual se manda a recubrir con talavera y se manda a recubrir con azulejo. Por el interior vamos a ver esta conformación de la cúpula con estas, no hice mención, pero lo hago aquí con esta imagen, de estas claves pinjantes. Estas claves pinjantes fueron colocadas porque eran precisamente, fueron colocadas y medían aproximadamente 3 metros y son de cedro dorado. Por ahí, en el año, si no me falla la vista, en el año 2010, les pasó lo que hicieron, si es 2010, pues dentro de las intervenciones que se dan mucho con buenas intenciones de algunos encargados del inmueble y de otros arquitectos y personas que están opinando sobre las intervenciones de los inmuebles, pues resulta que tumbaron precisamente todo lo que viene siendo el recubrimiento original de la losa, pero sobre todo la talavera que se colocó. Entonces, para la época, para el año 2010, se quita toda la talavera que se tenía en aquella época y pues se pierde esta estructura. Ahora, de esto vamos a poder ver, permítanme, vamos a poder ver esta otra fotografía que tuve oportunidad de darles un recorrido a unos postulantes, precisamente en pro de que ellos, como son los futuros frailes, pues conozcan la antigüedad, pero sobre todo, pues den correctamente una opinión y una valoración de cierta manera sobre la conservación del patrimonio, que muchos de ellos pues tampoco en algunos casos les toman en valoración porque pues no es su especialidad y se dejan guiar por algunos que hacen este tipo de atrocidades. Ahora, pasando esta fotografía del quinto tramo, es decir, el presbiterio, vamos a poder ubicar los frescos que se tenían y pues muy especialmente en esta parte de acá, en lo que es la bóveda vaída, se encontraba el fresco del libro de los 7 sellos y el cordero, así como las pechinas y los recubrimientos. También vamos a poder observar el púlpito original, las predelas y muy especialmente en la parte del piso puedo observar la composición de las antiguas placas de Talavera, placas funerarias, donde se tenía el registro ahí de los mismos difuntos que eran enterrados, lógicamente, pero que eran los allegados, les repito, al mismo inmueble. También así les presento lo que viene siendo el comulgatorio y la alteración ya del cambio del barroco al neoclásico. Esta alteración del cambio del barroco al neoclásico, en realidad no tengo el registro, no se tiene el conocimiento de cuál era la parte original del retablo, pero sí se tiene la escultura de Santa María Magdalena, la original patrona de nosotros, la cual en alguna época fue cambiada por San Francisco para las fiestas, pero que posteriormente se mandó a hacer por ahí en el año 54 esta otra imagen de Santa María Magdalena, muy labrada en dorado. Sí es una buena obra en talla, el encarnado y todo lo demás, pero sin embargo la escultura original es custodiada, es utilizada para adoración en la parte, veneración, perdón, en la parte de la capilla de los frailes y desafortunadamente la utilizan en ciertas ocasiones para procesionar, siendo la pieza antigua del convento. Vamos a tener también esta parte de acá, que en el año 1991 todavía recuerdo que se tenía esta composición, es decir, este Cristo tenía acá, y si nosotros agudizamos un poco la vista, vamos a poder conocer acá estas columnas que tenía entonces este pequeño altar, porque lo modificaron nuevamente. Esas columnas que se tenían eran las que hace un rato les hacía mención en el retablo de la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué registro tengo? De que se bajan las columnas como modelo de barroco, se colocan y se hace precisamente un altar para simular el barroco en la época. Posteriormente llega otro fraile reformista, vamos a llamarlo así, en 1995, que coloca la escultura de un Sagrado Corazón de Jesús y ya ponen un cortinaje en la parte trasera que se tenía. Posteriormente, en el año 1997, se coloca este cuadro de la Virgen de Guadalupe. Este cuadro de la Virgen de Guadalupe estaba en la capilla doméstica, es decir, en la antigua ermita.
en la parte antigua del mismo convento. Este cuadro se tiene el registro de que estaba en ese sitio, porque ahí en esa capilla se casaron mis padres. Entonces, de cierta manera, sí tenemos el conocimiento de la originalidad y la ubicación de este cuadro. Así como también en la parte superior se puede observar ya lo que viene siendo la escultura ya muy barroca de Santa María Magdalena, pero que no es la original. Para el año 2000 hay una nueva reforma y ahora el Cristo que se tenía en el 91 se traslada para esta parte de acá, en esta parte de abajo, se sube y se conserva aquí a Santa María Magdalena. Y actualmente hubo por ahí en el año 2000, hubo otra última intervención dejando pues este elemento compositivo. El Cristo en la parte superior, porque se argumenta siempre de que Cristo debe de estar a lo alto antes que los propios santos. Entonces, por eso se decidió, bajo este concepto o este precepto, poner la escultura del Cristo en la parte alta y la escultura de Santa María Magdalena en la parte baja. Y así como también tenemos la ubicación de una Trinidad con el rostro igual, tanto en Padre como en Hijo. Y esta estructura de esta escultura tiene todavía su birrete en la parte, su birrete, perdón, su aureola en triángulo, ¿sí? Que es precisamente la Santísima Trinidad y la paloma en la parte superior, así como otros santos que pueden ver aquí en descripción. Este retablo todavía tiene y conserva la parte de las puertas, porque los retablos, hay que recordar que se tenían precisamente que tener exentos del muro para no obtener de cierta manera la humedad de manera frecuente o de manera inmersa en los propios travesaños y toda la estructura. Todavía se puede conocer la parte interna porque hay escaleras en las cuales uno puede ascender. Esta es la escultura de Santa María Magdalena, la que se mandó a labrar, la cual tenía en su brazo este cráneo, que es un cráneo casualmente original. Este cráneo tiene la sutura sagital, tiene todavía inclusive muelas y tiene todo el antecedente. No sabemos ni conocemos, ahora sí, quién fue el occiso para conocer específicamente por qué se le colocó a Santa María Magdalena casualmente esta calavera, bueno, este cráneo, pero sí conserva la parte iconográfica y la parte de los atributos de Santa María Magdalena. Pero desafortunadamente, en la época actual, se les ocurrió quitarle precisamente este cráneo. Y está ahí seguramente resguardado. Por ahí se dice que en alguna época lo enterraron y otras tantas cosas, ¿no? Pero lo que sí hay que aclarar es de que se van perdiendo por esto la parte del reconocimiento de las esculturas, así como los atributos propios. Ahora, esta otra fotografía es precisamente donde se encontraba la escultura antigua. La escultura antigua, les repito, es esta que estamos viendo acá y que regularmente se saca en procesiones, en la fiesta patronal. Ahora, la bóveda, y es la bóveda que se tenía en la parte del recubrimiento con esos frescos, tiene en la parte superior este recubrimiento en Talavera. Y este recubrimiento de Talavera es de una de las casas de Talavera de la ciudad de Puebla. La sacristía. El análisis de la sacristía permite conocer este lienzo y estas cajoneras que todavía se conservan. Para el interior, en alguna época, la imagen de la Magdalena antigua se colocó sobre la cajonera, otras esculturas, y existe un común denominador, porque en las sacristías se dice que debe de estar el Cristo, la Virgen de los Dolores y San Juan Bautista. En la época actual ya no existe precisamente la ubicación ni de la Virgen de los Dolores ni la de San Juan. Esto se ha trasladado a otro lado, la Virgen de los Dolores ya no está, la Virgen, perdón, de la Magdalena ya no está acá, perdón, Santa María Magdalena ya no está acá, sino está en otro sitio. Pero muy particularmente tenemos en el convento este otro elemento de cierta manera un tanto atípico, pero que atípico en la época contemporánea por su conservación. Sin embargo, era un elemento típico en las sacristías porque es el lavatorio, es decir, el lugar donde los frailes se lavaban las manos antes de acudir al servicio de la misa. Pero este mismo lavatorio tiene estas descripciones todavía en latín. Este lienzo del descendimiento tiene su catálogo muy específico en el libro que tengo, bueno, en un libro que tengo de
de Manuel Toussaint, que es del año de 1965. Ahí se dice que es un lienzo precisamente de Juan Correa. Sin embargo, esta sacristía es toda una reliquia precisamente de joyas barrocas, porque aquí tenemos nada más y nada menos que obras de Juan Tinoco. Juan Tinoco pinta precisamente algunos pasajes bíblicos y es precisamente la sacristía donde se custodian estas obras pues pictóricas de nuestra época, pues ahora sí barroca, pero sobre todo de las cuales nos podemos enorgullecer que aún conservamos en San Martín Texmeluca. Pasando a otro punto, ya casi terminando, voy a hacer la mención de la capilla expiatoria. Esta capilla expiatoria ya les expliqué por qué se construye, sin embargo, en una época se da estas nuevas adecuaciones, estas nuevas modificaciones, donde pues desafortunadamente no tuvieron tacto en haber conservado este escudo, el cual era de argamasa y era original, y todavía bueno, tuve la dicha de haberlo conocido y fotografiado porque fue demolido. Entonces, esta estructura de este escudo franciscano, el escudo de las conformidades, con los brazos cruzados, la cruz, las 5 llagas, etcétera, fue inclusive sustituido en 2 ocasiones. La primera fue sustituido por uno de unicel, la segunda fue sustituido muy recientemente por otro de yesería, y bueno, actualmente también todavía se conserva porque hubo presencia perdón, se me olvida su nombre, del encargado regional de Lina, porque se le hacía mención de estas atrocidades y se descubrió también que los brazos estaban invertidos. Es decir, quien osó hacer el nuevo diseño, por así decirlo, de este escudo de las conformidades, no se procuró que los brazos fueran tal cual la parte de San Francisco y la parte de Cristo, sino que los puso invertidos. Entonces, por lo tanto, tuvieron que volver a demoler o a quitar ese escudo y volver a trazarlo, y pues quedó lo que actualmente pues se ve. Esta capilla tiene la característica porque realicé la paleografía de los inventarios. Estos inventarios los tengo paleografiados también en la publicación, y en esta fotografía se puede observar que fue del año 1808 y 1857. En ambos coincidía que la misma capilla estaba advocada a San Antonio. San Antonio se dice San Antonio como patrón de la capilla. Y se dice San Antonio como patrón de la capilla porque esta capilla pertenecía también y estaba muy en veneración a San Antonio, porque también uno de los benefactores de esta capilla fue don Tomás Guilou, que es el dueño era el entonces dueño de la hacienda de Chautla y también obispo de la Antequera. Es decir, su papá, don Tomás Guilou, es quien hace donaciones para esta capilla, y podemos relacionar entonces que por eso también se llama la hacienda San Antonio Chautla, por la misma, ¿cómo se dice? La misma, pues, relación de cierta manera que se tenía con este santo y los beneficios que tenía a través de pues, de los auspicios que se propiciaban para esta capilla. Vemos también acá este otro San Francisco y esta otra escultura de Santa Clara, que probablemente sean los que se encuentran en el retablo de la Santísima Trinidad en la época actual. Esta capilla expiatoria se declara capilla expiatoria hace algunos años, más o menos 25 años, si no me falla la memoria, y esta capilla pues lógicamente pierde su estructura en cuanto a la parte original de aquí del retablo, porque se añade este elemento, pero probablemente este elemento sí haya sido original porque conserva mucho la estructura del retablo junto con los elementos característicos del mismo. Alrededor de esta capilla se encuentran un sinfín de lienzos que podemos primeramente describir las mismas esculturas,
como San Pascual Bailón, San Luis de Rey Francia, Santa Isabel de Hungría, Santa Margarita de Cortona, San Fernando, Santa Rosa, y otro que no tenemos precisamente, no tengo la misma, el mismo nombre, pero sí cabe hacer la mención de que este entonces viene siendo un retablo de reyes, cosa que solamente se tenían en las principales, ya sea catedrales o de cierta manera conventos de alto nivel, por así decirlo. Porque si nosotros nos damos cuenta, la mayor parte de los santos pues fueron reyes, lógicamente, que patrocinaron a la iglesia. Estos lienzos son fenomenales, son bellísimos, porque son precisamente obra que se tiene en San Martín y aún se conservan con su originalidad. Este otro también es la representación todavía con su marco barroco, y en la parte inferior de acá se colocaba precisamente lo que viene siendo el resguardo de alguna, dentro de la predela servía como sagrario, porque cabe recordar que tanto nichos como retablos como pinturas que las estamos viendo acá en la época antigua se utilizaban para las celebraciones de los mismos encargados de patrocinar el propio lienzo o el propio retablo. Es decir, las familias tenían derecho también de enterramiento bajo su propio retablo o bajo bueno, en la parte de la nave de donde estaba su retablo, o bajo su propia pintura. Esta otra este es de los únicos, hay dos de los únicos antecedentes de mesa de altar, y en el otro que ahorita les voy a pasar todavía se conserva el lugar donde se colocaba la placa de consagración, la lápida. Este es Santa Gertrudis, y este es precisamente la hermandad de franciscanos y de dominicos. Este retablo es del cual les hago mención, que es precisamente de esta Virgen con la parte de la Concepción. Sin embargo, este otro que se encuentra en oposición, por así mencionarlo, este otro lienzo, casualmente dice aquí en la parte de abajo que fue restaurado por un pintor, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí lo hago en mención en el libro, que fue restaurado por fulano de tal, vamos a decir el nombre, a dejarlo así. Entonces, este lienzo ya tiene de cierta manera una manita de gato. Entonces, toda la estructura que se encuentra acá es de la Virgen, bueno, toda la iconografía, toda la representación y demás es de la Virgen del Pilar. Y en la parte posterior de la antigua huerta, en la época del siglo XX, se establece la fábrica de El Pilar. Entonces, por ahí tenemos también otro asunto que posteriormente ya podíamos platicar. Esta es Santa Margarita de Cortona, y esta es la mesa precisamente en Predela, donde se encontraba todavía la placa de consagración. En el interior se conservan todavía algunas acordémonos que antiguamente no se oficiaba la misa de espaldas y la feligresía estaba de pie. Posteriormente, cuando se da precisamente esta capilla, se mandan a fabricar o se mandan a hacer estos reclinatorios. De estos reclinatorios, todavía estas fotografías son precisamente contemporáneas, pero al actual párroco se le ha ocurrido sustituir todos estos reclinatorios por estas bancas muy modernas, bueno, no serían modernas, muy contemporáneo lo que se está haciendo en la época actual, pero pues estas bancas, ¿no? Argumentando que pues estas están viejas, maltratadas, y bueno, sabemos que precisamente no se debe de hacer eso, pero lo que hay que hacer es simplemente dar un mantenimiento, porque esto es patrimonio mueble del siglo XX, y es un patrimonio mueble de tipo reclinatorio, porque tiene precisamente la estructura, y aquí vemos a este señor que estaba en oración, porque es expiatoria, porque hay dos personas en la relación de ambos, de los mismos reclinatorios y de las mismas bancas, porque hay un acompañamiento. Es decir, si hay un fraile, que regularmente en ocasiones van los frailes a la capilla, y hay un feligrés rezando, en ocasiones llega el fraile para hacer acompañamiento al feligrés para propiciar precisamente el rezo, cosa que no se está contemplando porque están argumentando precisamente que entre un poquito de más gente en este espacio. Esta cúpula tiene la característica en la parte de la composición de lo que viene siendo el tambor,
tiene la composición de mascarones que recuerdan precisamente a los frailes. Sin embargo, si nosotros agudizamos nuevamente la vista, vamos a poder observar acá a indígenas. Todavía hay una presencia en la linternilla, vamos a ver una presencia en estas pilastras propiamente determinadas, vamos a tener presencia indígena en estos elementos. Bueno, voy con esto, perdón. Vamos a ir cerrando con el análisis del claustro. El claustro es pequeño, como lo determinaban sus mismas normativas, y todavía el claustro conserva todavía un reloj solar, pero sin embargo ya no tiene manecillas, ni tiene los números marcados porque fue repillado. En este claustro, resulta que este claustro se tiene, bueno, tengo el registro de que fue claustro de profesos, fue un claustro de novicios temporal y casualmente fue un refugio de los franciscanos de Tlaxcala cuando los sacan precisamente del convento que ahora es la catedral de Tlaxcala, el convento franciscano, actualmente la catedral. Se me fue ahorita el nombre, si es de la Asunción o la Inmaculada. Se me fue ahorita el nombre de la advocación. Pero, es decir, el convento franciscano de Tlaxcala, los frailes que habitaban en esa época en la cual fueron ciertamente expulsados, fueron y vinieron a buscar refugio aquí a la Magdalena. Todavía tenemos en tradición la parte de las procesiones, gracias a también los hermanos terciarios, y se tiene una especial devoción en San Martín Texmelucan al Señor de las Maravillas. Esta escultura ha sido precisamente, también así como la de nuestra ciudad de Puebla en el convento de Santa Mónica, ha sido también objeto en ocasiones de robo, pero sobre todo esta escultura tiene algunos hechos muy marcados en cuanto a milagros, inclusive en la propia cabellera de la escultura. Entonces, esta escultura se saca a procesionar, si no me falla la memoria, en el segundo viernes de Cuaresma, y todavía tenemos en San Martín la utilización del toponaztli o toponaztle, que se utiliza precisamente para las procesiones. Entonces, realmente todavía existe una actividad religioso popular. Sin embargo, en ocasiones estas procesiones han propiciado también, de cierta manera, algunos, afectaciones en cuanto a algunas esculturas, pues, muy antiguas, desafortunadamente. Carácter especial de hacer mención es que existen libros con las marcas de fuego que todavía se conservan en la biblioteca de la franciscana en Lautlap. Estos libros que están ustedes viendo en pantalla eran pertenecientes a la biblioteca del antiguo convento y se marcaban precisamente con las marcas de fuego, y podemos ver la S, la M, la A, la R, la T, la I, es decir, decía la palabra San Martín. Es decir, si era convento franciscano y tenía sello de San Martín, era que era el libro del convento de la Magdalena. Esta es precisamente la portada del libro que titulé A 400 años de fundación en San Martín Texmelucan, porque en aquella época hago precisamente el análisis para cerrar, porque seguían sucediendo muchas cosas años después, y todo el antecedente fotográfico y todo que se tiene es hasta el año 2015. Aquí presento lo que viene siendo la parte de la misma portada, la parte de la realidad aumentada, la reseña, pero sobre todo me puedo jactar de tener el prólogo del maestro Palou. El prólogo que me hace el maestro Palou me lo hace en el año 2015, me lo envía el 7 de septiembre de 2015, y de hecho él me felicitó por este libro, el cual hoy les presento. Tuve la presentación y el acompañamiento del libro, lo presenté el 11 de junio del año 2021, y tuve la presencia, pues, de cierta manera, del encargado entonces del archivo de la provincia de San Diego, perdón, de la provincia de Franciscana, el secretario de Cultura, nuestro cronista de San Martín, el actual párroco, es su segunda reelección, la maestra, la doctora María Teresa Cordero Arce, y la doctora Adriana, que es precisamente coordinadora del Colegio de Arquitectos. Ese día, y ustedes lo pueden encontrar, aquí les pongo el Facebook de la parroquia franciscana, ese día se presentó precisamente el libro y se tocaron unas 4 o 5 piezas en el órgano. Cierro con estas frases que dice el convento de San Martín Texmelucan, que conserva ricos retablos en su interior. Desde entonces lo reconoció Manuel Toussaint, y también
denomino por eso el relicario del barroco texmeluquense. Muchas gracias. Gracias, maestro Arturo, por la explicación que nos ha compartido el día de hoy. Invito a los participantes a que hagan alguna pregunta en función de esta conferencia que nos acaba de brindar. También la pueden hacer por el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias, maestro Arturo. Ha sido por demás interesante su conferencia. Muy amable. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias, maestra Miriam, en Tlaxcala. ¿Dónde pueden adquirir el libro? Gracias por la pregunta. Lo pueden adquirir con su servidor y también está en venta en librerías WAP. También lo trabajaba Librerías El Sótano. Ahí lo pueden adquirir. Es un precio muy barato, son 350 pesos, más o menos aproximadamente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias, maestra Miriam. ¿No tiene ninguna pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguna aportación? Si alguien gusta, yo se los agradeceré. Sobre todo, pues, correrles la invitación a conocer el interior. Ustedes pueden encontrar en funcionamiento nuestro órgano en las misas dominicales de las 7 de la noche y regularmente hacen eventos donde inclusive ha venido orquestas y ha venido maestros de Europa y de Estados Unidos a tocar este órgano barroco, que precisamente el órgano no es el convento, ¿no? Porque regularmente se ubicaba mucho, se le hacía fama al convento por el propio órgano, pero pues el día de hoy les demuestro que hay mucho más cosas también que independientemente el propio órgano. Pues Elizabeth, tú me dirás. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Maestro Arturo, gracias por compartirnos este recuento de cómo es que se va transformando, incluso perdiendo el patrimonio cultural religioso, y así sucede con muchos otros templos, ¿no? Que a veces desconocemos su historia y cómo ha trascendido en el tiempo. Gracias, maestro Arturo, nuevamente, a nombre del Colegio de Investigaciones y Posgrados AC, le hará llegar el doctor Mortimer su reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Maestro Lucho, muchas gracias por el espacio. Gracias a todos por su presencia y su atención. Hasta luego. Invitamos a los participantes